entonces ellos pueden decir, el mozote, nunca más. Lo que, lo que uno mira en este tipo documental no es una historia de ficción, no es una película de Hollywood, no, son hechos reales que sucedieron en el país en los años 80. Esto sucedió precisamente en 1981 y fue hasta 30 años después, en el 2011, fue cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que todos los tribunales salvadoreños, después que todos los juzgados salvadoreños no le hacían caso a la gente, es la Corte Interamericana la que dicta una sentencia, porque había pasado 30 años que no los tomaban en cuenta en ningún juzgado, como de bien decían algunos de los que estaban atestiguando, que simplemente los ignoraban. Hasta en el 2011 fue que la Corte emitió la condena contra el Estado salvadoreño, no contra el gobierno. Ojo, fue contra el Estado salvadoreño. Y cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando que toda la institucionalidad del país es la responsable, porque es ese marco jurídico que forma el Estado a quien la Corte condena. No dice condenamos al gobierno de El Salvador, condenamos a tal persona, porque esas ya son cuestiones muy individuales que se van a perseguir en los juzgados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el año 2011 que el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada reconocidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y adicionalmente, con respecto de los niños y las niñas, también las condena porque tienen un párrafo específico. También condenó al Estado por la violación del derecho a la libertad personal que está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. La libertad personal, o sea, usted como persona es libre. Y también dice que el Estado es responsable por la violación de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el Estado es responsable, ¿por qué? Porque con esos organismos que tenía militares, permitía la tortura, permitía los tratos inhumanos, y porque también condena al Estado. Estoy tratando de leer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que el Estado es responsable por violación de los derechos a la integridad personal. Es responsable por la violación al derecho de circulación y de residencia. El derecho a la circulación que tanto pisoteó el presidente Bukele durante la pandemia. Es un derecho consagrado en la
Carta Interamericana de Derechos Humanos, de la cual El Salvador es suscriptor de esa carta. El Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia. ¿Cuántas veces le violaron ese derecho durante la pandemia? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado porque fue y afectó ese derecho a los residentes del Mozote. Y esa parte es la que nosotros a veces no queremos entender, que pareciera que nos interesa que nos pisoteen 2 veces para entender que tenemos que levantar la voz y reclamar nuestros derechos. Por ejemplo, si la gente no entiende de alguna manera, ¿es necesario usar la violencia para que entiendas? No. La Convención de Derechos Humanos lo prohíbe. También en otra parte dice que es el Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad y a la propiedad privada. Porque se metieron a las casas, sacaron a la gente, las mataron o las llevaron a otro lado a matarlas y les dieron fuego y le dieron fuego a la casa. El Estado es responsable también, dice la carta, dice la condena, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Usted como persona tiene derecho a un debido proceso judicial. Y los juzgados en El Salvador en ningún momento estaban apoyando a la víctima. Por eso fue necesario que a través de organismos internacionales se presentara la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano más importante en materia de cumplimiento de los derechos humanos. Pero tardó 30 años para hacerse eso. Ya muchos de los víctimas, muchos de los familiares de las víctimas incluso habían muerto. Ya no habían testigos, muchos. Y los pocos testigos que habían fueron los que apoyaron esto. Dice que el Estado también ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de las masacres. Ojo, adecuar el derecho significa hacer un debido proceso judicial. Y son, entre otras cosas, sentencias obligatorias. Y no crean que el gobierno de El Salvador, en la época de Mauricio Funes, fue a aceptar la culpabilidad del gobierno. No, lo que pasa es que la Corte mandaba eso. La Corte en su resolución, en su sentencia, obliga al Estado a hacer una reparación de las víctimas, una reparación social, una reparación judicial, una reparación económica. Lo único que no va a poder hacer es hacer una reparación espiritual y psicológica, ¿verdad? Porque si bien es cierto, puede llegarse un momento de que se lleve a una resolución judicial, pero nunca va a sanar esa herida. Por ahora están juzgando a ciertos responsables, pero el principal que comandó ese operativo, que fue Monterrosa, ya se murió. Pero la embajadora de El Salvador en Estados Unidos dice que ese fue un héroe. La embajadora que El Salvador tiene en Estados Unidos hoy reconoce como un héroe al responsable de esa masacre.
Y el gobierno de El Salvador ni siquiera le quiere dar entrada a los jueces que están viendo el caso para que revisen los archivos. Y ya la Sala de la Constitucional dijo que eso tiene que darse. Tienen que sacar todos esos archivos, los que quieran, los que tengan. Porque ¿qué están escondiendo? ¿A quién están encubriendo para que no puedan permitir que se conozcan esos archivos? Dice la sentencia también que el Estado debe continuar con la plena puesta en funcionamiento del registro único de las víctimas. Por eso es que usted ve en el documental que hasta hicieron un censo, hicieron un mural con todos los nombres. No crea que porque el gobierno quería. Lo hizo porque era una obligación hacerlo. Porque la Corte estableció que tenía que hacerlo. El registro. Pero desde el año 1991 hay gente de antropología argentina que está haciendo toda esa revisión de cuerpos para identificar las víctimas, para darles cristiana sepultura, por lo menos. Porque ya es algo muy personal de las víctimas, de los familiares que quieren enterrar a su muerto. Aunque solo sea un par de huesos que les dejen en unas cajitas, ¿verdad? Pero ya es una satisfacción, ya enterré por lo menos. Y esa reparación psicológica es la que no se consigue nunca. Esa es la que no se consigue. También la Corte dice que el Estado debe en un plazo razonable iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir con la mayor diligencia las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de esa masacre. Porque muchos le quieren quitar validez a ese hecho y no quieren decir nada. Le quieren quitar y dicen que no es cierto, que esto, lo otro. Si acaso era necesario estar presente para sacar una conclusión. Pero se dejan ir por aquellos que están todavía con ese cántico militarista que quiere ver a un país militarizado. Porque ni siquiera se dan cuenta de qué estamos hablando. El Estado también dice que debe asegurar que la ley de amnistía general para la consolidación de la paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia del presente caso. Por eso empezaron a trabajar en una nueva ley de amnistía. Incluso el 30 de octubre de este año estuvieron presentes los órganos de Estado porque quieren hacer una ley de amnistía, pero el tiempo pasa y duerme el sueño de lo justo, man. Porque no hay interés, porque existe algo que los está atando a familiares, a cheros, a qué sé yo. Si se declara eso, van a salir afectados aquellos. Y si se levanta la ley de amnistía, se va a levantar juicio para todos los otros involucrados. Bueno, y que todos paguen. Masacres hay por todos lados. Como alguien me decía en un comentario, sí, pero hay una masacre allá por el Zumpul también que nadie dice nada. Es que está dentro de las investigaciones que se están haciendo, pero están evacuando la del Mozote y después viene la del Zumpul, que son como 600 muertos. Después vienen otras masacres. También el ejército responde que tienen masacres que hicieron los guerrilleros y que no sé qué. Pues que presenten las demandas. Así funciona. Y el Estado debe en un plazo razonable, ojo,
investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad. O sea que los jueces, abogados que estaban en esos procesos y que obstaculizaron toda la parte investigativa, también deben ser investigados y sancionados conforme a la ley. Porque no es cuestión nada más de que el Estado va a pagar. También hay gente que participó dentro de todos esos encubrimientos. En su momento pudieran aparecer un montón de abogados también. Gente que tiene tal vez ahora una conducta intachable, pero que en ese momento fueron cómplices del proceso. Y eso es todo lo que aparece en la corte donde sanciona al Estado. El Estado debe garantizar las condiciones adecuadas, dice, para que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de manera permanente, si así lo quieren ellos. Porque hubo muchos desplazamientos de comunidades a raíz de todo ese conflicto. Mucha gente fue desplazada en una forma obligada porque querían salvaguardar la vida. El Estado debe implementar un programa de atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente en los términos para las víctimas, para los familiares de las víctimas. El reparo psicológico es importante para mucha gente. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo que dice ahí. Es el listado de sentencias, ¿verdad? El Estado debe realizar un audiovisual documental sobre los graves hechos cometidos en las masacres del Mozote y lugares aledaños. El Estado debe implementar un programa o curso permanente y obligatorio sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, dirigido a todos los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. Y el Estado debe pagar las cantidades fijadas en concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos en los términos de los referidos párrafos. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas la suma que ellos pagaron para asistir a las víctimas. Y el Estado debe, dentro de un año, ojo, en el 2011 hizo esto, dentro de un año, que era el 2012, contados a partir de la notificación de esta sentencia, rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Y es increíble la cantidad de sentencia, la cantidad de puntos que tiene que cumplir el Estado salvadoreño. Pero aquí lo destacable es que hay muchos cantos militaristas en El Salvador que quieren ignorar toda esa historia que El Salvador vivió. Y pareciera que a ellos les interesa volver a un sistema, pareciera que les interesa volver a un ambiente militarista de esas dimensiones. Por ignorancia
o por torpeza, como quiera llamarle, ellos creen que quitándole méritos a la lucha de la gente, a los reclamos, a todas las demandas de la gente que fue afectada en la época de la guerra, creen que haciéndose los sordos o negando el acceso a la información van a poder avanzar en materia de cumplimiento de los derechos humanos. Y es el contrario, se están poniendo la soga al cuello porque la justicia como tal, tarde o temprano llega. Para que esta sentencia llegara después de 30 años, hubo un montón de esfuerzos. Pero más que esfuerzos nacionales, fueron esfuerzos internacionales. Con el apoyo de organismos internacionales es que lograron por lo menos llegar a esta sentencia. Y hoy, en este gobierno de El Salvador, se está viendo que en lugar de apoyar, está dando la espalda al verdadero proceso judicial. Está incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga, ojo, que obliga a no obstaculizar el proceso judicial y negarle el acceso a los jueces que están viendo el caso a los archivos militares es obstaculizar el proceso. Y eso puede traer graves consecuencias en el futuro para El Salvador. Mario González, ¿qué dice? ¿Qué año? ¿Qué año qué? ¿De qué año habla Mario? Quiero saludar a cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de estar en este espacio. Delmi Mejía, saludos. Daniel Vázquez, saludos. Edwin Trejo, saludos. Daniel, quienes no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo, claro. Y eso es así. Fernando, saludos para Fernandita, saludos. Mario Herr, saludos. Juan Francisco Surio, mucho gusto, saludos. El Mozote pone en evidencia el terrorismo de Estado ejecutado por los militares financiados y dirigidos desde Estados Unidos. Así es. ¿Cómo olvidar esos años? Saludos, Fernando. Tuve el gusto de volverte a ver en tu visita a Washington en el 2016, dice Estrellita Roja. Saludos, Estrellita. Juan Francisco Surio, saludos. Lastimosamente el Mozote es la masacre insignia. Tuvieron muchas más en diferentes departamentos y este disque presidente solo la usó para propaganda. Ya no dejemos que nos den mentiras. Roberto Dorantes dice que cuando llegué a Estados Unidos en el año 1988 me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasaba en El Salvador, que era callado por los medios de comunicación tradicionales de El Salvador, porque no les interesaba. Ellos cubrían todo lo que pasaba. No les convenía porque estaban financiados por el mismo sistema. Bartolomé, tristeza da nuestra historia, dice. Soledad, saludos. Es muy triste, yo todavía estaba allá y vi mucha gente morir, ¿sí? Bartolomé, ahí es donde difiero de todo esto. ¿Cómo es posible que haya firmado esto los dos bandos sabiendo todo esto? Dice Bartolomé. No, Bartolomé, es que no hay donde perderse porque o firman, y esa fue una obligación. Eso les obligaron a firmar, no es que ellos querían. Ese es el problema. Si le estaban dando $1 millón diarios para mantener el conflicto y después dijeron ya no les vamos a dar nada y vean cómo salen. Así que o firman, pero ya no les vamos a ayudar. Julio César, actualmente corremos grandes riesgos de volver a vivir estas tragedias. La inteligencia del Estado está dando seguimiento a personas que cuestionan su actuación. Así es. Y eso es lo que no debemos de permitir. Tenemos que denunciar. Tenemos que quitarnos el miedo a levantar la voz. Esta historia se tiene que contar para que no se repita. El Ministerio de Educación Pública tendría que poner esto en el currículum para que no lo usen como político en campañas. Así es. Yo lo que veo que solo el Mozote habla, pide, pero hay otro en el río Zumpul. Sí, Tito Mena, lo que pasa es que yo creo de que también es otro proceso que tiene que seguirse. Y hay varios de todo tipo de masacres.
Preferimos contar la historia de los españoles y todavía celebramos en septiembre. Esperemos que no vuelva a pasar mucho sufrimiento para el que vive todo esto. Desterrados fuimos muchos por una guerra que no debíamos, así es. Hubo mucho desplazamiento, miles de personas se tuvieron que desplazar a diferentes países, Australia, Canadá, Suecia, Italia, España, Estados Unidos, México. Por todos lados salvadoreños tuvieron que exiliarse, huyendo de ese conflicto. Saludos, Roberto Dorantes, los felicito por pasar este documental. Saludos, gracias. Esas son para Roberto Dorantes, es para que la gente tome un poquito de conciencia de que a nadie beneficia la guerra, a nadie, solo a las grandes potencias. Man. Angie Serrano, saludos. Mari Sánchez, saludos. Bendiciones. Mario González, gracias por excelente documental. Antonio Elías, la historia tiene que respetarse hoy, mañana y siempre por los mutilados, los maltratados y humillados por el abuso del poder y reconocer el desastre de refugiados, exiliados y sobrevivientes que puedan de una forma dar datos claros para con la democracia darle voz para la historia de botas y prepotencia. En la actualidad existen escorias de odio que eso quieren emular solo por el hecho del poder. Saludos, hermanos, saludos por este documental con historia y memoria. Saludos, estos crímenes de lesa humanidad no prescriben. Hoy tenemos el caso del coronel Armendáriz del PCN que le han negado la visa a él y su familia para entrar a Estados Unidos por la muerte de una doctora española y ese juicio ese juicio contra Armendáriz va a salir al rato. Pero yo digo, ¿cuál es la forma de ver la vida que esta gente tiene, sabiendo que eran responsables desde 1990 el coronel Armendáriz no tomar en serio eso? Porque tarde o temprano le va a salir eso. ¿Cuánto tardó el coronel Montano para ser enjuiciado en España? ¿Cuántos años? Desde los juecitas, desde el 89. ¿Cuántos años han pasado? Y sin embargo tiene que salir tarde o temprano. Yo viví la famosa Guinda de Mayo, donde murieron muchos niños, fueron muertos y otros se los llevaron. Sí, Angie. Y eso fue triste también. Y esa masacre tiene que salir a juicio. Tiene que salir a juicio eso. Gracias, Antonio Elías, por sus palabras. Estamos, Leonel Echeverría. Saludos, un voto por la derecha es un voto por los asesinos del pueblo. El único de izquierda es el FMLN. Bartolomé, cuando una corte exige a un Estado es porque está creyendo que el Estado funciona para el pueblo, pero nuestro Estado sigue siendo pro colores políticas y no a su pueblo. Lo que pasa es que el Estado, Bartolomé, es toda la institucionalidad, es todo el ordenamiento jurídico, no las personas. Porque las personas pasan, pero las instituciones quedan. Y la institucionalidad es la que conforma el Estado, no las personas. En la asamblea puede estar cualquiera, pero la institución es la asamblea. En el gobierno puede estar cualquiera, pero es el gobierno en sí mismo. La Corte Suprema puede ser cualquier magistrado, pero es la institucionalidad la que conforma el Estado. Y ahí no debería perderse uno, porque al final, esté quien esté, el Estado tiene que responder. No hay para dónde, sea quien sea. Esto pasó en la época de Duarte. Imagínense cuántos presidentes han pasado desde Duarte. Pasó Cristiani, Calderón Sol, Flores, Saca, Funes, Sánchez Serén y ahora Bukele, 7 presidentes. Y no importa el presidente que esté. Aquí no se trata de político. Se trata de responsabilidad. Responsabilidad civil ante las víctimas. Salo, Mario González, que clarito que la derecha rancia sigue teniendo poder a través de Bukele. Sí. Un país educado y organizado lucha por justicia. En este tiempo los jóvenes tienen que dejar de ser seguidores políticos, cultura social de exigir derechos, no defender políticos.
Mario González, llegó la hora del progreso para el 97, se congelará el salario mínimo y se alargará la jornada laboral de 8 a 10 horas. Vaya cosas. Es necesario poner a los pobres y descalzos del 97 en su puesto. Ya era el turno para el gobierno y para los grandes empresarios, evasores de impuestos, dice Mario González. Sí, lo que pasa es que somos las personas los responsables de que se nos pisoteen los derechos. Somos nosotros las personas que conformamos y habitamos en una región X, los responsables de que eso así suceda. Y no es cuestión de que yo quiera, es cuestión de que tiene que hacerse. Hay que hacerse. Y hay que evitar caer, pero las cosas que uno no puede aceptar es de que yo siempre he dicho, mire, si una persona dice que un asesino es un héroe, es porque no tiene ni siquiera de la más mínima idea de lo que está hablando. Y como premio le dan una embajada en Estados Unidos. Miren las cosas. Pero ¿quién tiene la gran responsabilidad de eso? Tiene la gran responsabilidad las personas que conforman un estrato social, son los responsables de que se les respeten sus derechos. Y por eso es importante hacer el esfuerzo para crear conciencia en las demás personas, para crear un poquito de conciencia de lo que nosotros debemos de tener, cuáles son los derechos que debemos de tener, cuáles se nos deben de respetar y exigir que esos derechos se cumplan. Es importante, yo creo que más allá de cualquier concepto que usted tenga, esta canción lo único que dice es que el pueblo unido no puede ser vencido. Y aquí no se trata de que usted diga este es comunista o este es socialista. No, la realidad es de que solo la unidad del pueblo es la que puede conseguir
que se le respete. Solo la unidad del pueblo, ese pueblo que lucha día a día, ese pueblo que se levanta tempranito a trabajar y que tiene que soportar inclemencias del tiempo para poder sobrellevar y ganar el sustento diario para él y para su familia. Ese pueblo que tiene que aguantar el salario que le quieran pagar. No importa el salario, él quiere trabajar. Y que las grandes compañías se hagan multimillonarias a costa del trabajo de las personas. Eso yo siempre lo voy a recalcar, de que las grandes corporaciones no encuentran manera de dónde gastar su dinero. Tienen tanto dinero las corporaciones que no encuentran forma de dónde invertirlo. Ganan miles y miles de millones diarios y nunca es suficiente, y siempre van a querer ganar el 100% en sus productos. Y no son capaces de por lo menos distribuir las utilidades entre sus trabajadores. Una porción debería ser obligación de ley, que una parte de las utilidades sea distribuida entre los trabajadores, que son los que al final les ayudan a construir esa riqueza. Porque una persona no te da trabajo porque quiere hacerte un favor. Te da trabajo porque necesita tus manos, porque él no se puede ensuciar sus manos. Y mientras no exista una verdadera distribución de la riqueza en el mundo, siempre va a existir esa inconformidad social. Y es la única forma, es que el pueblo levante su voz y diga, nosotros estamos aquí, mire, aquí estamos. Tómenos en cuenta. Pero solo unidos, como una sola fuerza, es el pueblo el único que puede cambiar al mundo. Y lo ha conseguido en muchas partes del mundo. Porque la gente que está tomando los controles políticos de un país está conforme. Dicen que el país de El Salvador es un país pobre, pero si usted se va a dar una vuelta solo para ir a ver, si usted se va a dar una vuelta solo para ver, yo lo invito. Usted que dice que El Salvador es pobre, lo invito a que se vaya a dar una vuelta a los centros comerciales de Caché en El Salvador. Lo invito a que se vaya a dar una vuelta allá por La Joya, es la carretera al puerto, ¿ah? Un centro comercial de lujo, o que se vaya allá por la Gran Vía, allá por Antiguo Cuscatlán, o que se vaya a Multiplaza, porque ya Metrocentro quedó como para la barriada, ¿va? Pero váyase más arriba, donde están los centros comerciales de Caché, donde va a encontrar ropa de marca, que una camisita como esta que yo tengo no se la puede comprar a una persona que gana el salario mínimo. Porque si aquí vale $10, allá se la meten en $30. Y la viñeta dice que fue hecha en Honduras. Y se la meten como una ropa de marca, donde va a encontrar Starbucks y le venden la taza de café o el vaso de café a $5. Y la persona gana $5 de salario mínimo. O el McDonald's, que un combo vale $7 en El Salvador. Es el salario mínimo de un día. El salario mínimo de un día es el que vale un combo en el McDonald's en El Salvador.
Aquí en Estados Unidos una persona se puede dar el lujo de ir a un Starbucks todos los días. Que el café vale 3, 4 dólares ¿va? En Starbucks. Pero personas que ganan 10 o 15 dólares por hora. 10 o 15 dólares por hora. Entonces, si va a tomarse un café aquí de 4 o 5 dólares, no le afecta. Pero en El Salvador usted va allá por la multiplaza, allá por donde está el Café Expreso, donde está el Starbucks, donde está no sé qué, ¿cómo le llaman a eso? Café Valdés, no sé qué es. Le venden el vasito a 5 dólares. ¿Y quiénes creen que pueden darse ese lujo en El Salvador? ¿Quiénes se pueden dar el lujo de ir a echarse un cafecito en la tarde allá a la Gran Vía? ¿Usted cree que una persona con el salario mínimo de El Salvador se puede dar el lujo de ir a echarse un cafecito de esos? No, no puede. O sea, se queda sin su salario del día. Pero hay gente que se lo da, se lo puede dar ese lujo en El Salvador, porque son gente que gana 100 dólares al día, funcionarios públicos que ganan 200 dólares diarios. Eso se pueden dar ese lujo en El Salvador, va. Esos que andan con un Lamborghini o con un BMW o con un Mercedes-Benz o con un Ferrari en El Salvador, los hijos de papi. Los hijos de papi que el papá les puede dar un dinero todos los días equivalente al salario de un mes de una persona normal. Pero se dan el lujo de congelar el salario mínimo en El Salvador durante todo este año, feliz de la vida. Y mientras el país tenga ese grado de desigualdad, mientras el país viva sumido en esa brecha económica, donde no todos pueden respirar el mismo aire, donde no todos pueden comer igual. Hay muchos que comen hoy y mañana no. Y hay otros que botan la comida porque les hastía. Y existen, me van a decir a mí que el país de El Salvador es pobre. No, si hay ricos también. Hay ricos que dicen que todo está bonito en El Salvador para ellos, porque están exprimiendo a toda la población con precios exorbitantes. Mire que un plan de teléfono en El Salvador es más caro en El Salvador que aquí en Estados Unidos. Y ahí anda la gente viendo cómo reúne para tener un plan de teléfono en El Salvador, pagando 30 dólares diarios, mensuales o 40. Y nadie regula eso. Nadie le pone regulación a los tomates. Nadie regula los frijoles, el arroz, nadie. Nadie le pone control, al contrario, le aumentan. Le aumentan libremente, le aumentaron a la energía eléctrica hace poco y nadie dice nada. Miren, el recibo ya me llegó con 40 dólares. O lo paga o se la cortan. ¿Va? El lunes va un aumento del combustible. Ah, todos felices. ¿Va? Y dicen que somos unos grandes productores de energía. Dicen que tenemos energía hasta para exportar nosotros en El Salvador. Y si tenemos para exportar, ¿por qué no mejor la abaratamos la energía? Una persona en El Salvador paga 40, 50 dólares de energía eléctrica y solo gana 200 dólares libres. Y no tiene gran montón de cosas eléctricas en su casa.
Pero esa desigualdad social lleva a guerras sociales. Y el pueblo es el que tiene que levantar la voz para que sus derechos sean respetados. Pero mientras exista una actitud parsimoniosa y cómoda de mucha gente, no pasa nada. Gobiernos van, gobiernos vienen y la gente, bien, gracias. Llega un gobierno, pasa otro y la gente, bien, gracias. Mire qué cara están los tomates usted. Mire qué cara las papas usted. Hasta ahí se queda. Hasta ahí se queda. No hay más. No. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Solo no. Una sola persona no podía hacer nada. Pero un grupo de personas, sí. Hay situaciones que uno no quisiera tocar, pero se dan los casos. Y por eso cuando alguien me dice el país está pobre, El Salvador está pobre. Sí, el nivel de pobreza ha subido en El Salvador. Pero hay miles de ricos también. Y yo solo le hago el reto que se vaya a los lugares en El Salvador de caché. Por supuesto no va a comprar nada. ¿Va? Al solo ver los precios ya no compra nada. Una entrada al cine vale $10 en El Salvador y aquí también vale $10. ¿Por qué? Si allá una persona gana $10 de salario mínimo y aquí no. Pero vale lo mismo una película. Y nadie regula eso. Nadie hace nada por regular precios. Los grandes empresarios, las grandes compañías invierten en El Salvador porque hay mucho dinero. De lo contrario, no invierten. Si no hubiera quien consume, no invierten. Pero ese grado de desajuste, ese desajuste es el que uno critica. Pues. Cuando la mayoría de salvadoreños que hemos salido del país, ojo, la mayoría de salvadoreños que hemos salido del país para buscar una mejor condición de vida, no hemos salido porque en El Salvador estábamos bien. ¿Va? La gran mayoría de salvadoreños hemos salido a buscar otros derroteros a otros países porque queríamos mejorar nuestro nivel de vida. ¿No? Porque si vamos a venir a Estados Unidos a vivir peor que lo que vivíamos allá, mejor nos quedamos a vivir allá. ¿Va? Si usted salió de su país para mejorar, tiene que ponerle ganas y trabajar. Trabajar decentemente para vivir diferente. Pero cuando alguien me diga a mí que el país está pobre, yo le voy a decir, hazme un ejercicio. Te voy a dar una tarea para que me diga si en realidad está pobre o está desequilibrado. ¿Está pobre o está desequilibrado? ¿Cuál es la diferencia? Pobres, todos. Desequilibrados, solo los que no ganamos lo suficiente. Pero cuando el pueblo se une, cuando el pueblo habla y exige sus derechos, la cosa cambia. Porque si no habla, nadie le va a leer los pensamientos a usted. Nadie le va a leer los pensamientos. ¿Ok? Así que no es callando como uno resuelve las cosas. Como cuando usted está casado y le pregunta a su esposa,
Está callada y usted le pregunta, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Nada. No, porque algo te pasa porque estás callada. No, no me pasa nada. Y uno tiene que leer el pensamiento, ¿verdad? Una mujer callada está molesta. Porque los hombres somos así. Los hombres tenemos otro tipo de visión. Y sin embargo, nosotros queremos llegar a otro punto. Pero la razón de ser de que las personas exijan sus derechos es porque algo está mal. Quiero saludar a Jesús Roque. ¿Cómo está Jesús Roque? ¿Cómo está Luis? La verdad que el Pelele está dejando un legado basura, lo cual hará historia. Veremos que un presidente que fue más ladrón. Pero fíjese que no se trata de que sea un presidente ladrón. Se trata de que sea un presidente falso, mentiroso. Lo peor que puede tener un gobernante de un país es que sea mentiroso. Que te haga creer que todo está bien cuando en realidad no es así. Que te haga creer que tu mundo es el de él. Y que si vos estás mal es porque vos no haces las cosas bien. Ese es el presidente que tenemos. Que te hace creer que estás mal porque vos no querés estar bien. Porque tenés que estar conforme, tenés que estar silenciado, tenés que estar calladito, pues, si todo está bonito. Esa es la falsedad del gobierno. Saludos, Giovanni Mauricio, desde Canadá. Quiero ver el desencanto de los fanáticos del presidente dentro de unos meses. 9 meses. Excelente. Saludos, Bartolomé. Las personas que viven en el San Benito dicen que no bajan al sur porque les tienen todo en el área. Los negocios los tienen en el sur. Ajá. Pronto será una realidad un bello incremento de la Universidad de El Salvador y una posible privatización, dice Mario González. Juan Francisco Surio, estamos más fregados y todavía se da el lujo de despedir gente para que poner sus seguidores de este del gobierno. La privatización de la educación y el agua es lo que viene. Poco a poco se quedan callados, joven. Saludos. También, gracias a Dios, ya se está viendo un incremento de precios a la canasta. Vaya, gracias a Dios, dice Mario González. Está viendo un incremento a la canasta. Pues, gracias a Dios. Lástima que son un comentario, no le puedo explicar. Pero un día tenemos el gusto de platicar por teléfono, tener una charla más extensa. Con mucho gusto, Roberto. Ya usted sabe que estamos abiertos a eso. Bueno, amigos, los tengo que dejar. Este fue mi comentario de este día. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Saludos. Cuídense mucho. Espero saludarlos mañana. Gracias por estar en este programa. Espera un poquito de reflexión para este día. Gracias. Buenas noches. ¡Mueve la máquina! Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila sabrosona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila sabrosona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Eso dicen los muchachos y Mauricito que siempre toma. La cumbia cienaguera que se baila sabrosona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona.